Y estamos con Duilio Gusardo, Virginia Gili, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Bien? Vamos a hablar de enfermedades reumatológicas, pero vamos a ver cómo influye el tiempo. Esto que siempre se dice, la humedad, ¿no es cierto? Y que uno dice, ¿será así? ¿Será mito? ¿Será realidad? Vamos a ver qué hay de real en todo esto, sobre todo en la gente que además está haciendo tratamientos, ¿no? Sí, en realidad es bastante clásico que las pacientes, sobre todo los que presentan, los que tienen diagnóstico de artrosis, que te digan yo pronostico la lluvia, pronostico las tormentas, porque en realidad les empeora el dolor ante determinadas situaciones climáticas. Claro. Si bien hay una cierta verdad en eso, se han hecho estudios y hay publicaciones que estudian las variables climáticas, en realidad la que más se asocia es el tema de la presión atmosférica, la baja presión. Hay estudios, por ejemplo, en cuanto a artritis reumatoidea, que los midieron con score de actividad y demuestran que el score es mucho menor los días que son calurosos, que son secos, en verano, y los días de sol. Entonces, digamos, lo que estudiaron es esta relación causal entre humedad, pero más que nada en la variable de la presión atmosférica. Que bueno, en ciudades como esta se da mucho esta cuestión de la humedad, o sea, es difícil encontrar un clima seco, prácticamente no se da. No, sin duda. De hecho, muchos pacientes se dan cuenta que se van a lugares donde el clima es más seco y mejoran muchísimo en sus cuestiones articulares. Si bien no es lo único, cuando hay en el verano hay un montón de variables que tienen que ver con inclusive cuestiones posturales, cuestiones ortésicas que se venían usando y que por el calor se dejan de usar y entonces, bueno, lo que estaba en un equilibrio deja de tener ese equilibrio y empieza a doler, pero ahí es donde podemos maniobrar en realidad. ¿Y a qué nos referimos? ¿Artrosis, artritis? ¿Qué más? No, básicamente en articulaciones. Articulaciones y básicamente en dolor por artrosis y hay algunos estudios en artritis reumatoidea. Ajá. Bien, ¿y qué se puede hacer con respecto a esto? La gente que ya está en tratamiento, ¿sigue con la misma medicación, la misma cantidad? No, la idea es que ellos puedan tener un plan como para adaptarse a estas variables y además mucha gente que venía haciendo, por ejemplo, actividad física o venía usando zapatillas y calzados adecuados, empieza a usar ojotas, empieza a dejar la actividad física por el calor o por las vacaciones y eso también lleva a un empeoramiento de la patología. Entonces, nosotros lo que recomendamos es que tengan, sobre todo, primero que sepan que esto existe y que es real, que no es una sensación, que si se van a venir los meses de mayor humedad, de presión atmosférica más baja, ellos van a quizás necesitar un refuerzo de su medicación o un refuerzo de las inyecciones que venían haciendo, como para adaptarse a estas nuevas condiciones climáticas. Y aparte esta cuestión de la actividad física, tener en cuenta esto de que la ojota, por ejemplo, las ojotas clásicas es un calzado que hace en general bastante mal a la mayoría de las personas y que traten de usar cosas que sean un poquito más armadas como calzado y no la ojota que te hace en general pronar el pie y empeora mucho lo que es dolor lumbar, dolores de rodilla. Claro, cosa más acolchada, calzado más acolchado. Y lo otro, bueno, la prevención de los antiartrósicos, que también son cosas que a veces se pueden tomar por periodos cortos, por 3 meses o por 4 meses y que lo hagan justamente en este tipo de periodos como una especie de ayuda sintomática. Bien, o sea que habría que reforzar, pero siempre con la consulta al médico, o sea, no reforzar la medicación por cuenta propia. La idea de esto es en realidad que, digamos, presentar esta cuestión de que si bien existe una relación, no es lo único y que generalmente lo que descompensa el dolor que el paciente tenía, porque digamos, ¿cuánto puede durar un día de humedad? ¿Cuánto puede durar 2 días antes de que llueva? 2 días, 3 días. Y después debería estar bien. En cambio, lo que hay que tener presente es todo el resto de las cuestiones que se fueron dejando por el calor. Por ejemplo, se dejó de hacer actividad física, pero también por el calor no usamos la rodillera porque nos molesta. Entonces esa articulación se vuelve otra vez inestable. O la faja cuando lo hacemos a nivel lumbar. Entonces eso empeora el dolor. En realidad no tiene que ver con que hay menos presión atmosférica o hay más humedad. Tiene que ver con que en realidad rompimos ese equilibrio que se había logrado para que esa articulación esté estable y no duela. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Y lo otro, como siempre, tratar de remarcar esto de evitar los antiinflamatorios como único recurso para el dolor. Que de última el paciente pueda hacer una consulta y si nota que está teniendo más requerimiento de antiinflamatorio, antes se tomaba un ibuprofeno cada 2 o 3 días y ahora está necesitando un ibuprofeno o un diclofenac todos los días, bueno, busquemos alguna medida de fondo como para no necesitar el diclofenac o cualquier antiinflamatorio diario, porque se pueden hacer cosas que sean un poco más de fondo y que no sean tan sintomáticas y que no hagan tan mal. ¿Y quiénes son los más proclives a sufrir con el clima? Gente que ya tiene
como dijimos antes. Patología artrosis, reumática avanzada muchas veces. Avanzada. Sí, y artritis reumatoidea establecida. Y aquel que está a lo mejor... Sumado a obesidad, sumado a déficit musculares, sumado a todo Claro. lo que veíamos que antes eran factores predisponentes. Mucha gente que antes tenía todos esos factores predisponentes y le faltaba quizás la última gota para rebalsar el vaso, y esa gota fue la hojota y la humedad. Quizás Pero con eso... quizás a lo mejor el que está generando una fultura artrósica a lo mejor todavía no tiene síntomas. Quizás a esa persona sí le duelen los días de humedad. ya A lo tiene, mejor es una puede buena ser, señal. Puede ser, claro. Sí, y esa es una buena señal para revisar justamente los factores que lastiman. Claro. Por ejemplo, el tema de la pisada, por ejemplo, el tema del calzado, por ejemplo, la fuerza muscular o la estabilidad de esa articulación. Por eso, lo podemos Es usar. una buena alarma. Claro, lo podemos usar a nivel preventivo para ya darnos cuenta de que tendríamos que consultar y que eso algún día se va a transformar en un dolor crónico, lo más probable. Y tanto la cuestión de las medidas ortésicas como los ejercicios se pueden adaptar a estos climas. Digo, la gente que hacía bicicleta y ahora le da calor puede hacer natación, y la gente que usaba una rodillera puede usar taping, que es un método más liviano y Claro. que puede cumplir la misma función. Entonces esas cosas también son como para consultar cuál puede Bien. ser la adaptación Bien. de lo que antes hacía a hacerlo ahora. Bueno, una serie de consejos muy útiles para encarar este nuevo año. Vamos a dar dirección y teléfono. Pasco y 1 de mayo, y el teléfono es 481-2594. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Volvemos a Gracias. encontrar. Continuamos con más televisión.